había habido una reunión específica donde pudiéramos aclarar muchas de las dudas que tienen los profesores con respecto a este trayecto de prácticas. En esas ocasiones hemos querido aprovechar inicialmente la oportunidad para explicarles con mucho detalle cómo y desde dónde construimos todo el trayecto de prácticas, su fundamento, para que entiendan por qué está planteado así el curso de observación y análisis de la práctica educativa y qué relación tiene con práctica escolar, optimización del trabajo docente y además con otros cursos que están dentro de la malla curricular en los primeros semestres que llevamos diseñados. De ahí que me interese mucho con ustedes que puedan entender la lógica de construcción, que vean todo el argumento que está detrás y entonces podamos hacer un ejercicio como de reflexión colectiva mucho más puntual de por dónde va a caminar ese trayecto y cuáles son las grandes diferencias cualitativas y de fondo que tienen con la propuesta anterior. Esto no implica un borrón y cuenta nueva. Hemos explicado en muchos espacios que si algo hemos reconocido, por lo menos a mí me queda muy claro, es que partimos de una serie de referentes que nos han permitido potenciar lo más valioso que ha dejado la experiencia previa, pero también entender y reorganizar desde otra lógica ese trayecto de prácticas. Porque, y voy a ir mostrando los argumentos, me parece que es necesario fundamentar y reorientar, no solamente por el enfoque por competencia, sino por las implicaciones que tiene el trayecto en el marco de la formación profesional de los estudiantes de las escuelas normales. Entonces, con el grupo con el que estuvimos discutiendo, y es un grupo que inicialmente eran 12 profesores que invitó la DGESPE con un servidor para hacerme cargo de coordinarlos. Esos profesores venían de distintas normales del país. Esos profesores que venían de esas normales, tanto de preescolar como de primaria, lo que traían obviamente era el bagaje de su experiencia y del trayecto que habían estado atendiendo en las escuelas normales, particularmente con todo el eje de acercamiento a la práctica. Con ellos nos pusimos a discutir antes de poder elaborar cualquier cosa, pensando en que si bien cada quien tenía una experiencia importante que aportar, su experiencia local no podía aplicarse de manera nacional. Imposible. Entonces, si bien hay muchas experiencias que operan incluso solo en la práctica de ese profesor que fue, cuando les dijimos, están diseñando y tienen que hacer una propuesta a nivel nacional, como que les cambió la perspectiva y la mirada, porque los colegas que venían del Estado de México cuando trabajaban, cuando discutían sus experiencias con los de Monterrey o con los de Jalisco, obviamente algunas eran análogas, pero para nada se parecían. Ni las condiciones, ni la infraestructura, ni el trayecto de los profesores, ni las condiciones en las que ellos desarrollaban sus prácticas profesionales, ni los escenarios a donde iban sus estudiantes. Entonces fue una primera indicación, a ver, vamos a discutir y vamos a analizar de manera profunda todo esto, pensando no en mi contexto, sino en los distintos contextos y escenarios donde transcurre la formación de docentes en nuestro país. Por eso pusimos primero sobre la mesa la necesidad de discutir esto que les voy a presentar ahorita, y con ello espero que vayan entendiendo cómo se fue construyendo todo el trayecto de prácticas y por qué decidí que en la lógica en la que está propuesto sí nos interesa que los estudiantes practiquen, pero que no se vayan desde el primer año a dar clases. Hay una serie de razones y argumentos de orden teórico y metodológico muy fuertes que nos permiten sostener que es necesario prorrogar la incorporación de los estudiantes a dar clases desde el primer semestre o segundo semestre, y que tenemos que dotarles de otro tipo de herramientas para que puedan hacer una mejor docencia. Entonces, discutimos algo que le llamamos formación y práctica docente, nuevos horizontes para la escuela normal, y que corresponde al trayecto de prácticas profesionales. Lo que van a ver a continuación entonces es algo que espero que nos ayude también a reflexionar en colectivo y entendamos entonces la naturaleza del trayecto de prácticas. Y lo primero que nos pusimos sobre nuestra cabeza es pensar que no estamos formando docentes para una escuela ni para un tipo de estudiante, sino para escuelas, contextos y estudiantes diferentes. Esto es algo que de entrada revoluciona el asunto, porque nos permite pasar de la homogeneidad a la heterogeneidad. No hay un solo tipo de profesor, ni hay un solo contexto donde el estudiante va a ir a ejercer su profesión. Por lo tanto, no hay un tipo de práctica única ni homogénea para todos, hay prácticas. Y esto de ponerlo en plural nos da una oportunidad interesante desde diferentes ópticas, desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista metodológico. Por la cuestión del diseño, la planificación, la organización de actividades, la forma en que se procesa la información, la manera en que se recupera esa información para pensar en sujetos, en contextos, en aprendizajes situados temporal y espacialmente, no es la misma.
Entonces, pensar no en un contexto, sino en diferentes contextos. Pensar no en un tipo de formación, sino en una formación que tiene que responder a distintos tipos de situaciones y de contextos con diferentes aprendizajes y diferentes aspectos, digamos, escenarios, nos permitió de entrada entender que no hay un solo tipo de escuela ni un solo tipo de profesor. Si eso se lo agregamos a la escuela normal, entonces también entendemos que no hay un solo tipo de escuela normal ni un solo tipo de profesor de escuela normal. Hay diferentes profesores con diferentes trayectorias, con diferentes experiencias, con diferentes saberes que ponen a disposición, los ponen en juego para acompañar a sus estudiantes cuando los transitan por el trayecto de prácticas profesionales. Y obviamente cuando vamos pensando en esto, nos vamos dando cuenta que en el marco del trayecto de prácticas, esto ha sido algo muy recurrente. Al trayecto de prácticas siempre se le deposita casi todo. O sea, uno quiere ver que en la práctica se materialicen los contenidos, su dominio, el diseño, la evaluación, las actitudes, los valores de los estudiantes. Entonces el profesor de prácticas se vuelve especialista en planeación, evaluación, organización, gestión, diseño. Dígame si no, o sea, eso es parte del trabajo que se le deposita y se le responsabiliza al profesor del trayecto de prácticas profesionales o de observación de prácticas, como aparezca en cada parte curricular. Y esto nos llamaba mucho la atención porque de algún modo aquí había como una especie de corte entre aquella formación que se recibe por el plano curricular en el marco de los cursos o asignaturas que están previstas para que el estudiante aprenda el español y su enseñanza, matemáticas y su enseñanza, con lo que sucede ya cuando van a practicar a las escuelas. Parecía que había un rompimiento muy fuerte ahí. Y varias de las evaluaciones y varios de los señalamientos que se estaban haciendo, particularmente al asunto de prácticas profesionales y los resultados, era esa debilidad teórica, disciplinaria y metodológica que tenían los estudiantes para poder sostener con argumentos su docencia. Eso no quiere decir que no sepan practicar. Los estudiantes van y practican, desarrollan una docencia. En la docencia les va bien. Eso no significa que no sepan planificar. Los estudiantes planifican y organizan con los profesores un diseño y una propuesta. Pero cuando pasan al terreno de la explicación, de la fundamentación, de la argumentación, de estoy trabajando con esta perspectiva, lo hago con estos referentes, ahí es donde las cosas cambian. Entonces, hay una formación disciplinaria, pedagógica y metodológica que no está siendo correspondiente con el tipo de experiencia que están viviendo los estudiantes dentro de las escuelas normales y obviamente los resultados que tienen en sus prácticas. Y esto nos llevaba mucho a pensar cómo le vamos depositando al profesor a atender a niños de diferentes contextos y entonces entender desde ahí que la práctica docente no podría solamente circunscribirse a este aspecto que es muy recurrente en las escuelas. Ve a dar que te dé un contenido tu maestro, dile que te diga qué es lo que vas a trabajar y tú regresa, planifica, haz tu material y vámonos a practicar. Porque en esa lógica lo que está es una visión bastante sesgada, pequeña de lo que es la docencia. Y entonces se restringe simplemente al acto de transmisión de contenido en el aula de clase. Cuando la docencia es algo mucho más complejo que pone en juego contextos, sujetos, experiencias, trayectorias, saberes de quienes asisten a la escuela. Y esto nos parecía de entrada también fundamental que el estudiante lo entendiera y lo vaya entendiendo por muchas razones. Porque no necesariamente una buena planificación garantiza una buena enseñanza. Un buen dominio de contenido tampoco garantiza un buen aprendizaje. Hay muchos factores que están presentes dentro de la docencia que de alguna manera sobredeterminan los alcances y los resultados educativos. Y en esta medida nos parecía fundamental que el estudiante comenzara a entender desde el inicio toda esta complejidad de la docencia. Por eso los dos primeros cursos, observación y análisis de la práctica educativa y observación y análisis de la práctica escolar, tienen como propósito fundamental que el estudiante desarrolle habilidades técnicas y metodológicas para saber observar y analizar prácticas, para entender cómo se da la docencia, por qué se da así, en qué contextos aparece, cómo es que esa docencia se mueve temporal y espacialmente y cuáles son los tipos de implicación y de participación que tiene el profesor en esa docencia de todos los días. Por eso no van a practicar desde el inicio, van a ir a observar y a ser buenos analistas de la docencia. Van a tener esos referentes para poder después tomar mejores decisiones. El asunto es que partimos de una premisa muy básica aquí,
no podemos transformar lo que no conocemos. Entonces, en esa idea lo que queremos es que el estudiante desarrolle otro tipo de capacidad para poder percibir y analizar contextos, escenarios, sujetos, prácticas, aprendizajes, estilos de enseñanza. Y en esa medida entonces el estudiante tenga mayores herramientas para tomar mejores decisiones. Mejores decisiones que vinculen ya el contenido disciplinar, el metodológico, didáctico, con el contexto donde lo van a desarrollar. Por eso pensamos en distintos lugares, en distintos sujetos, distintas escuelas con distintas pretensiones. Esto no ha resultado nada sencillo, créanme, porque si pensamos en la cuestión de la malla curricular como un gran entramado, como un gran tejido, entonces tendremos que entender que el estudiante lo que aprende en primer semestre o segundo tendrá que utilizarlo toda su carrera. No es para aplicarlo ahí solamente, sino para tenerlo como su referente teórico, conceptual, su conocimiento de lo que es, lo que puede hacer con la docencia a lo largo de toda su trayectoria. Entonces, aquí queremos romper con una idea media extraña en términos de teoría, aplicación práctica. Queremos romper un poco esa lógica porque eso, en lugar de favorecer, me parece que lo que ha hecho es dañar al profesor y el estudiante, porque el estudiante de repente no encuentra propiamente cómo se aplica fielmente la teoría. Y casi siempre tiende a decir, la teoría no sirve, es rollo, porque la realidad está allá en la escuela. De ahí nosotros fuimos poniendo un poco en contexto, digamos, aquellos eran como los principios o los fundamentos de donde, o premisas de donde nosotros partíamos, pero comenzamos a poner en contexto también todo eso. ¿Cuáles eran las crisis o qué críticas, demandas y crisis frente a la educación básica y la escuela normal? Y cómo en ese asunto la formación y la práctica docente de los profesores hoy está más cuestionada que nunca. Y hablo de la profesión de la docencia, la práctica de lo docente, no solamente de quien se va a formar, sino de quienes ya nos estamos en el campo, de quienes se están formando ahorita, porque esto está apareciendo desde hace algunos años ya siempre en la mira, ¿no? Ya sea por los resultados de las evaluaciones educativas, ya sea PISA, Enlace, Ceneval, o cursos de oposición del ingreso docente. Lo que muestran esos datos de evaluación son, desde nos guste o no, un indicador de cuál es el nivel de aprendizaje que tiene el profesor con respecto a las corrientes, a las teorías, al conocimiento de los planes y programas de educación básica, a lo que el estudiante sabe o conoce dentro de cada nivel educativo, de acuerdo con el grado que esté cursando, etc. Entonces, el dato de la evaluación, lo que sí se ha convertido es un indicador que ha servido como punto de referencia para la toma de decisiones de política educativa pública. Entonces, tenemos algo mal, los resultados son desastrosos, entonces hagamos esto. El asunto de la calidad, la alianza por la calidad de educación no es fortuito, como tampoco lo es el asunto de las recomendaciones que hace la OECD con relación a la educación en nuestro país. Muchas de esas 15 recomendaciones que hicieron desde el 2008 la OECD están materializadas en la Alianza por la Calidad de Educación, y muchas de ellas han sido retomadas por política educativa y han reorientado los currículums hoy. Entonces, no podríamos pensar la docencia si no la pensamos en un gran contexto, porque si no volvemos otra vez a restringir la visión y pensar que la normal nada tiene que ver con todo esto. Justamente nos parece lo contrario. La escuela normal tiene que pensar cuál es el terreno que está pisando y desde dónde puede comenzar a replantear su propuesta de formación de una manera más sólida para poder comenzar a cerrar estas brechas entre las grandes demandas sociales con lo que está haciendo la escuela normal. Entonces, nosotros sí fuimos pensando mucho en cómo estas necesidades sociales, estas expectativas que se tienen con respecto a la escuela, van generando una serie de demandas específicas para la educación pública, la educación básica en particular, preescolar, primaria y secundaria, y obviamente hoy para la escuela normal. De ahí que nosotros pensamos cómo desde este lugar sí está atravesado y va a estar presente una condición de expectativa de ingreso, de trayecto del propio docente de la escuela normal y del estudiante que se incorpora a ella, y cómo en ese trayecto y esa condición personal está cruzado todo esto, los resultados relativos, los discursos de los diferentes actores, las expectativas y necesidades que se tienen. Y ahí nos hicimos una pregunta que todavía nos sigue dando vueltas porque seguimos haciendo varias cosas. ¿Cómo y desde dónde replantear la práctica docente para que pueda estar, y la formación obviamente, a la altura de esas demandas sociales, culturales, científicas, tecnológicas y de todo tipo de índole que están afectando a la educación pública? ¿Por qué? Por una razón bien sencilla. Porque
como docentes sí estamos en la mira de muchos actores. Los padres de familia nos visualizan, los estudiantes nos visualizan, la gente de la tienda que no tiene hijos en la escuela nos visualiza, la comunidad nos visualiza, y todo el mundo está esperando algo de la educación pública. Todo el mundo tiene un cierto nivel de expectativas con respecto al desempeño y al trabajo que realiza este profesor. Y entonces, si uno piensa en padres de familia, en niños, entonces se entiende que, si bien una de las intenciones es que nosotros formemos a docentes para que se vayan allá, nos tenemos que pensar también en diferenciar que la única manera de contrarrestar todo esto es formando buenos docentes. Entonces, el sujeto principal del trabajo del docente de la escuela normal es el estudiante de la escuela normal. Lo que hagamos con él bien, seguramente se va a reflejar allá. Pero nos tiene que interesar que ese docente se vaya muy bien armado para que haga un buen trabajo con ese niño. Entonces, si bien tenemos una repercusión con el que está hasta allá, el estudiante, con el padre de familia, por la expectativa que tiene, nuestro centro, nuestro núcleo es el estudiante. A él sí le tenemos que exigir, dotar, obligar, trabajar, para que pueda entonces hacerse de esa herramienta y entonces tenga un nivel de desarrollo profesional mucho más sólido. Y en ese sentido, nosotros tenemos que pensar también cómo a partir de ahí, en el marco de esta gran oleada de observaciones, críticas, reflexiones que se hacen con relación a la formación de la práctica docente, a la escuela, como dice Popewis y Hagrevis, se le deposita todo sin ceremonia alguna. Tenemos un problema de violencia, la escuela. Tenemos problema de obesidad, la escuela. Tenemos problema de tecnologías, la escuela. Tenemos problema, todo se le deposita a la escuela y, en consecuencia, al docente. Hoy piensas en un docente y entonces piensas en un docente que se mueve en diferentes terrenos, en diferentes dimensiones, en diferentes líneas. Por eso decía yo, esa idea que de repente tenemos en la escuela normal de que nos vamos a llevar a prácticas, y ir a prácticas es que vayan a pedir sus objetivos, hagan su material para que practiquen, se convierte en un fragmento pequeñito de todo esto. Que es fundamental, por supuesto, porque nos interesa que los estudiantes hagan un buen trabajo en la docencia, logren aprendizajes en los estudiantes. Pero eso no se logra solamente haciendo buenas planeaciones o dominando el contenido, sino reconociendo todo este contexto también. Entonces, es la conjunción de todo esto la que nos permite pensar de una manera distinta la noción de práctica. Aquí lo que van a ver ustedes es una noción distinta del concepto de práctica y del concepto de formación. Dos cosas que históricamente en la escuela normal hemos dado por hecho, pero que no hemos discutido con seriedad. Todo el mundo dice que sabe ir a practicar porque lleva a los estudiantes, pero han confundido ir a hacer con entender la práctica como esa actividad, conjunto de acciones intencionales situadas histórica y temporalmente que corresponden o ofrecen distintos tipos de aprendizaje y promueven en el otro formas distintas de comprensión del mundo. Esto que decía la doctora Santiago, ¿qué hace la escuela? Formar sujetos, formar ciudadanos, formar y desarrollar seres humanos. Parece de repente que eso no se olvida, entonces vemos el asunto de la educación, insisto, de una manera muy, muy, muy restringida. Cuando yo decía, a la escuela se les depositan 20,000 cosas, ¿no? Quienes trabajan en educación básica de repente tienen estudiantes que enfrentan problemas con chicos que requieren atención especial. Hoy con la política educativa, con la modificación al artículo 41, dicen una escuela para todos, sin exclusión de nadie, y además una escuela inclusiva. Eso es lo que está viviendo la escuela hoy. Y eso se le deposita al estudiante hoy, al profe de la escuela normal hoy, al profe de educación básica hoy. ¿Cómo entender toda esta relación? ¿No? ¿Cómo darle al estudiante esas herramientas para que pueda entender que su docencia o esa práctica docente es algo altamente complejo que requiere poner también en juego un montón de habilidades de orden teórico, metodológico, de pensamiento crítico, por supuesto, ¿no? Para que pueda ver su docencia desde otro lugar. Entonces, ¿qué fue lo que estuvimos haciendo con todo esto? Trabajar sobre dos nociones que nos parecen fundamentales, la noción de formación y práctica docente. Cuando nosotros vimos este asunto, sí pensamos entonces en recuperar eso que ha sido muy valioso para la escuela normal históricamente. Y la escuela normal históricamente sí ha formado profesores para educación básica. Sí hay una institución a nivel nacional que ha constituido una base fundamental para el sistema educativo de la educación básica, ha sido la escuela normal.
Si entendemos que la formación y la práctica han sido el terreno de dominio de la escuela normal, entonces hoy nos obliga como a replantear en qué nuevos horizontes y en qué nuevos escenarios vamos a poderle plantear el asunto de la formación y la práctica a nuestros estudiantes. Cómo reentenderla también desde la lógica de las instituciones, porque ahí discutíamos mucho que esto está también, pone en una doble dimensión, en el asunto de los estudiantes, pero también de las escuelas normales y sus docentes. Cuando uno piensa estas nociones, piensa también en el profe de la escuela normal, su trayectoria, su historia, lo que puede hacer, lo que ha dejado de hacer, lo que tiene que recuperar de manera puntual para poder reentender lo que estamos haciendo con los estudiantes en las escuelas y hacia dónde podemos transitar con ellos. ¿Implica reaprender? Por supuesto que sí. ¿Implica reconsiderar varias cosas? Por supuesto que sí. ¿Implica potenciar las que nos han salido bien? Pues por supuesto que sí. En ese sentido, por eso decía, no hay un borrón y cuenta nueva. Aquí no está de borrar pasado porque estaríamos en contra del propio fundamento que estamos planteando, que hay un conjunto de trayectorias y saberes previos que requieren ser potenciados, requieren ser analizados, criticados para poderlos ver en otra perspectiva y en otra condición. Eso nos parece fundamental. Por eso decíamos, si queremos recuperar lo más valioso de los profesores, nos parece fundamental, pero queremos revisarlo y replantearlo desde varios lugares. Por eso, si pensamos que la práctica docente es una práctica intencional situada temporal y espacialmente en contextos muy definidos, eso nos obligaba como a comenzar a replantear dos situaciones que vimos que constantemente estaban extendidas o fracturadas dentro del proceso de formación. Una tenía que ver con todo este conjunto de aprendizajes que tienen los estudiantes con relación al cómo enseñar. El estudiante está muy preocupado cada vez que enseñan cómo enseñar. Por eso la planeación siempre le preguntan, dígame cómo le hago esto. Esta sirve para lo que voy a hacer y siempre están en el cómo, en una visión instrumental y técnica de la docencia. ¿Que está asociada a la experiencia? Por supuesto que sí. Aquí el estudiante adquiere, al poner en juego una serie de vivencias que le permitirían como reentender su práctica. Esto no ha pasado. O sea, el estudiante sabe que algunas cosas le sucedieron, otras no, pero no analiza qué falló, cómo falló, por qué falló, desde dónde falló, etc. Entonces, hay una visión, digamos, que nos conduce a repensar esta experiencia, esta vivencia, que requiere transformarse en una experiencia profesional y de vida. Y esa experiencia profesional y de vida solamente se puede poner en ese plano si se reconoce como uno de los vehículos principales y fundamentales la relación con la teoría y los fundamentos que la sostienen. Dice Dios que no podemos pensar la teoría sin práctica, igual que Harry Kemis, y práctica sin teoría, y que para convertir la vivencia en una experiencia requerimos obviamente de un conjunto de referentes teóricos que nos permitan pensar la experiencia o la vivencia para convertirla verdaderamente en una experiencia. Y ahí muchos de los maestros se me van encima cuando les digo, bueno, es que hay profesores que dicen que tienen 30 años trabajando, pero aprendieron a hacer eso en el segundo año y lo repitieron 29 después y siguen haciendo exactamente lo mismo. Eso no es sinónimo de experiencia. Años de docencia no es sinónimo de experiencia. Y un estudiante de la normal, en esos 4 años que está, puede tener tanta riqueza de experiencias como las que yo pude haber tenido en 20 años. Ahí está una pequeña gran diferencia que yo vuelvo a plantear. Insisto, no por desconocer la trayectoria, sé que existe, pero me parece que hoy tenemos que repensarla desde otro lugar. Y la única manera de mejorar, para cerrar el cómo le hemos hecho, qué ha estado haciendo el estudiante, con el qué y para qué lo puede llegar a hacer, y entonces cerrar esta brecha es entender que ambas son dos partes de una misma cosa, son las dos caras de una misma moneda. Entonces cerrar esta brecha entre teoría y práctica es lo que quiere el trayecto de prácticas profesionales. ¿Cómo le enseñamos al docente a cerrar esa brecha? ¿Cómo lo conducimos, lo apoyamos, le damos las herramientas para que piense su docencia sin contexto y también tenga herramientas teóricas para fundamentar, para argumentar y para analizar su propia docencia? Y ahí es donde está este vínculo. Por eso la cuestión del desarrollo de un pensamiento y una práctica sustentada en fundamentos teóricos y metodológicos se convierte en una base fundamental para poder mejorar la práctica, para entender ese cómo, esa manera de hacer instrumental con un qué, por qué y para qué la están haciendo. De ahí que nosotros recuperamos también un planteamiento que nos parecía muy sugerente, y es un planteamiento no nuevo. Por eso decía uno, lo que estamos atrayendo a colación es mucho de lo que se ha discutido en términos de teoría, en términos de investigación, en términos de
debates conceptuales, porque seguramente ustedes lo conocen, está incluso en la bibliografía citado, porque lo vamos a trabajar en el curso de iniciación al trabajo docente, un texto ya muy viejito de Phil Jackson que se llama La vida en las aulas. Lo interesante de todo esto es que en el prólogo de una nueva edición que sacaron, Giorgio Torres Satomé lo que hace es decir con mucha claridad: de repente hemos pensado que la docencia es como una cuestión muy plana y se asemeja más a la trayectoria de una bala. Dice, disparo aquí y apunto de aquel lado, porque se mueve mucho sobre la base de la certeza y la predicción. Pensamos que si yo hago esto voy a tomar este resultado. Eso es muy característico con los estudiantes, sobre todo cuando planifican, ¿no? Están organizando su plan de clase y piensan que ese plan tiene que llevarse literalmente acá. Cuando lo ponen en juego, resulta que ya no les salió tal cual. Y ahí introduce Giorgio Torres Satomé una serie de elementos que nos parecen fundamentales. El primero es pensar en las zonas indeterminadas y la incertidumbre de la práctica. No hay prácticas que se repita 2 veces, ni que tenga el mismo desenlace, incluso de salón a salón. Los profesores con los que hemos discutido en secundaria, ¿no?, o de primaria, que trabajan en 2 turnos, o de preescolar, que están incluso en el mismo grupo, que llevan su misma planificación, que llevan su misma secuencia temática, no trabajan de la misma manera ni tienen el mismo resultado en la mañana que en la tarde, del grupo A al grupo B. Por supuesto que no. Entonces, aquí incorporamos 2 elementos más: el asunto de las zonas indeterminadas y la incertidumbre, como una condición necesaria de ponerse claro, que tener claro en la docencia, que no hay práctica que se repita 2 veces o 3, y que si bien puede haber experiencias análogas, semejantes, no son idénticas. Cada uno es portador de una serie de experiencias, de vivencias, de reflexiones que no son propias, pero que ya puestas en la mesa nos permiten discutir de una manera muy rica la docencia. Y ustedes lo van a encontrar eso un poco en el argumento de todo este asunto. Son respetables las vivencias y las experiencias, sus conocimientos, sus saberes, pero no podemos imponer uno por encima de otro. Y en ese sentido, sí pensamos cómo este asunto de las certezas, las predicciones, las prescripciones, cuando operan en el terreno de la incertidumbre, cuando se ponen en contexto, cuando reconocen a sujetos concretos, nos llevan hacia otra dimensión, hacia otro tipo de terreno de discusión acerca de la docencia, ¿sí? De ahí que nosotros pensamos justamente en todo este entramado que una parte central está en el sujeto, en ese sujeto que enseña, en ese sujeto que aprende, en ese sujeto que pone en juego todos sus conocimientos cada vez que se incorpora a una aula de clase, cada vez que diseña, cada vez que instrumenta, cada vez que decide qué actividad, qué material, qué tipo de recurso usar para ejercer su docencia. Y lo hacemos pensando en un conjunto de dimensiones y una gran red de relaciones. Si lo pudiéramos tejer como una telaraña, uno entendería que el estudiante tiene diferentes niveles de aproximación a la dimensión pedagógica, valoral y social, y la pone en juego de manera diferente cada vez que tiene una relación distinta en el acto educativo. No podemos pensar en proceso de formación si desconocemos al sujeto. ¿A quién tenemos enfrente? ¿Quién se está formando? ¿Cómo mira lo pedagógico, lo cultural, lo valoral, lo social? ¿Cómo entiende lo institucional? ¿Cómo entiende lo interpersonal? ¿Cómo vislumbra la política? Digo, en todas las dimensiones en sentido más amplio y restringido. Porque eso nos permite pensar en un sujeto que está situado, que tiene una idea de lo que es la docencia y de razones que lo llevaron a ser docente. O sea, decía, cuando pensamos en esto de la práctica, pensamos en un sujeto que se mueve en diferentes dimensiones, sea hombre o mujer, por las decisiones que haya tomado y por el tipo de trayectoria que haya tenido. Lo que sí nos pone, digamos, muy en el terreno de la discusión es que este profesor o ese estudiante que se está formando, cada vez que decide hacer algo, cada vez que interviene en la escuela, cada vez que habla con un chiquillo, cada vez que está en el aula de clase, cada vez que está en la escuela normal, no deja de ser todo esto. Podemos querer hacer 1000 cosas, pero si no entendemos quién es el sujeto que se está formando y cómo ese sujeto entiende la práctica, entiende la formación, no vamos a poder transitar hacia otro lugar. La docencia está llena de sujetos de distinta origen, trayectoria, historia, edad, género, etc. Y todos ellos han servido como núcleos de referencia para algunos de nosotros. Algunos estamos en la docencia porque mi maestra favorita de tal me dijo que yo era requerido para ser docente, y ahí voy. Yo soy docente igualito que el que me enseñó, porque mira que era buenazo. O yo soy docente pero no quise ser como aquel, por eso soy así.
¿Sí me explico? Entonces, en la docencia hay 20.000 tipos de profesores. De hecho, el magisterio como categoría social, el docente como categoría social, no es una categoría que se amarre, que se agarre tan fácilmente. Basta ver a los profesores que trabajan en preescolar, a los de primaria, a los indígenas, a los rurales, a los multigrado, a los directivos, ¿no? Entonces, en ese marco es donde yo digo, tenemos que pensar al docente también en esa gran heterogeneidad. Y si bien entiendo que los estudiantes van a practicar, tienen que entender que el que practican es un referente, no un modelo. Porque es otro de los aspectos que me parece que está aquí como debatiéndose mucho. Los estudiantes, los profesores reciben a practicantes para dejarles el trabajo y ellos se pueden ir a otros lados, no los observan, no los acompañan, no trabajan con ellos, y entonces el estudiante se siente abandonado. Y si ese abandono va de la mano de un profesor que jamás lo fue a observar durante todo el ciclo escolar, entonces ahí hay una especie de vacío muy fuerte en la formación, porque el estudiante termina aprendiendo por ensayo y error y en solitario. Entonces, de repente, eso que pareciera como un acompañamiento muy sólido, se convierte en una actividad muy de sentido común, muy por ensayo y error y muy solitaria. Muy solitaria. Entonces el estudiante se arregla solito. Y uno se pregunta, ¿y por qué no aprendieron a ser buenos maestros? Pues por toda la trama de relaciones que están puestas allí, ¿no? De ahí que, les decía yo, que nosotros nos propusimos discutir estas dos nociones. La noción de formación y la noción de práctica docente en términos conceptuales y analíticos. ¿Qué significa formarse en la escuela normal? ¿Qué significa ser profesor y cómo entender el asunto de la formación en el marco de estos nuevos escenarios para los profesionales de la educación? Y aquí recuperamos dos cosas que nos parecieron fundamentales. Uno, es toda esta discusión del concepto y de la noción de formación. El asunto de la formación concierne a la persona, al sujeto, al individuo. Desde que nacemos nos estamos formando. Dice Ferri que uno se forma en todos los planos y dominios del ser humano, desde que naces hasta que mueres, y se constituye, como él lo denomina, la escuela a perpetuidad. Y te formas en todos los terrenos. Si por formación entendemos este conjunto de aprendizajes interiorizados, pero que siempre se dan con relación al otro. Cada vez que yo interactúo con ustedes aprendo cosas nuevas, y entonces el contacto, la experiencia, el intercambio se convierte en un referente para mi propia formación. Por eso todas las nociones de formación irrumpen en todos los planos y niveles del ser humano. Pero dice Ferri, pero sí tenemos que entender que hay una parte que tiene que ver con una formación profesional, y que esa parte de formación profesional se circunscribe al conjunto de aprendizajes que están relacionados con la adquisición de un conjunto de herramientas teóricas, metodológicas, didácticas, éticas, que te permiten el ejercicio de una actividad específica, en este caso la docencia. Entonces también te formas como docente. Te formas porque entonces aprendes las reglas del trabajo docente, las prácticas que están ahí, los saberes que se requieren para el ejercicio de la docencia. Entonces, en esa misma medida, uno va desarrollando, dicen ellos, la capacidad de sentir, actuar, imaginar, comprender, utilizar la razón y el cuerpo. Es decir, no hay aprendizaje en la que no pongas en juego todo esto, y no hay formación que se exima de este proceso. Por eso pensamos que si un estudiante, cuando hablamos de este sujeto, ese sujeto se está formando o estamos colaborando siendo interlocutores de su proceso de formación, lo que hace la escuela normal entonces es ofrecerle un bagaje muy amplio de herramientas teóricas, éticas, pedagógicas, didácticas de todo tipo, que le sirvan como referente para su formación, para que las interiorice, las haga suyas y las devuelva. Es un poco el planteamiento que hace Honoré. Dice que Honoré, que el asunto de la formación tiene que ver con el conjunto de aprendizajes que, llegando del exterior, interioriza al sujeto, los hace suyos y los devuelve en una nueva situación. Esta idea de la formación nos parece fundamental, que se repiensa, digamos, que se siga pensando y reflexionando de manera profunda. Porque si se fijan, eso sí rompe con la idea de que la normal te va a formar. A ver, la normal te va a propiciar escenarios específicos para que aprendas, para que te desarrolles, para que vayas adquiriendo ciertas cosas y entonces las pongas en juego. Eso se llama formación. De hecho, Ferri lo describe de esta manera. Dice que la idea insensata que tenemos algunos seres humanos de creer que estamos formando nosotros a otros, en lugar de infundir vida, infunde muerte, porque nadie forma a nadie. Los sujetos nos formamos en todos los terrenos. Ese es el punto que me parece que es importante poner aquí,
porque si entendemos a la formación como ir y venir entre aprendizajes, experiencias, a este desarrollo del ser humano, entonces entendemos que en todos los lugares el estudiante aprende, y como formador o como docente en la escuela normal también lo hago. Entonces ya no te estoy formando, te estoy propiciando y estamos debatiendo, estamos dialogando. Por eso en una parte ustedes van a encontrar como uno de los fundamentos del plan de estudio de este programa, de este curso, es que si bien son importantes las experiencias de ustedes y la de los profesores de las escuelas preescolares de primaria, también son importantísimas las de los estudiantes. Por eso la experiencia o la vivencia se convierte en un medio, en un recurso para debatir, dialogar, analizar, compartir. Entonces ya no es lo que te digo y lo que debería de hacer, es qué encontraste, cómo lo encontraste, por qué lo encontraste así, y cómo esto nos permite aprender a todos en conjunto, para que la escuela normal también tenga otra visión distinta de la docencia. El otro asunto es cómo entendemos la noción de práctica docente. Y la noción de práctica docente nosotros la recuperamos mucho desde este planteamiento que hacía el ya fallecido Sánchez Vázquez, el filósofo. La entendemos como una praxis social en la que el sujeto toma conciencia y se posiciona en la realidad en donde vive. Entonces no hay práctica en la que el sujeto no se posicione y tome conciencia. Y en ese sentido, entonces, si toma conciencia, la práctica se opone a la pasividad, no espera que le den, interviene. No hay docencia sin intervención. Toda la docencia es intervención. No hay ninguna que no lo sea. Intervenimos, participamos, colaboramos, estamos presentes, intercambiamos, porque es el proceso formativo que seguimos. Y si a esto le agregamos que esta docencia ocurre en tiempos y escenarios totalmente determinados, que se mueven por regulaciones institucionales, por estructura curricular, por intereses de estudiantes, por intereses de académicos, de padres de familia, entonces uno entiende que cada vez que desarrollamos la docencia, en esa docencia circulan significados, percepciones, tradiciones, creencias, valoraciones que corren en 20.000 direcciones, en todas las direcciones posibles. Por eso el estudiante puede tener muy claras ciertas cosas cuando se posiciona en el aula de clase. En la práctica sí corre todo esto en distintas direcciones y operan de manera diferente. Entonces, mientras para ti es muy bueno lo que estás viviendo, para otros no lo es. ¿Cómo enseñar al estudiante a mirar todo eso? ¿Cómo enseñar al estudiante y dotarlo de esta herramienta para que entienda que hay diferentes formas de visualizar y de entender la docencia? Y desde ahí, ¿cómo le enseñar a tomar las mejores decisiones para realizar sus intervenciones en el aula de clase, que respondan en la medida de lo posible a las exigencias y a las valoraciones que todo el mundo tiene? Por eso decíamos que la práctica responde a diferentes intereses y necesidades, por supuesto, y que si es una praxis intencional, esa praxis está situada temporal e históricamente. No es una ni se repite todos los días, va cambiando con el sujeto, con los contextos, con los lugares, con los turnos, ¿no? Pasan muchas cosas ahí. ¿Verdad que sí? Entonces, de ahí discutíamos mucho en este planteamiento de Sánchez Vázquez, porque sí pensamos que hay una serie de prácticas que tienen que recrearse. Hay una noción de praxis imitativa que dice que esa praxis imitativa tiene la finalidad como de reproducir, de recrear experiencias que han sido buenas y exitosas, que han contribuido a extender una práctica creadora nueva y que da buenos resultados. Esta praxis nos parece que está bien en cierto sentido, es aceptable porque puede convertirse también en un punto de referencia para el estudiante. El estudiante tiene un profesor de primaria, de preescolar, que hace una docencia que vale la pena imitar o que vale la pena recrear, y entonces la recrea, la pone en contexto, pone en juego esos aprendizajes que adquiere con esos profesores, y entonces los utiliza para poder hacer su propia docencia. El problema de todo, y es ahí donde no queremos caer, es que esa praxis se convierte en una praxis burocratizada, una praxis que va repitiendo los mismos mecanismos año tras año, y entonces el profesor ya no se pregunta, oye, ¿qué onda? ¿Qué va a hacer? A ver, traigan su planeación, de 4 a 5 revisa planeación, de 6 a 7 material didáctico. Oiga, maestro, dígame, ya te dije, eso sí. Entonces, eso, en lugar de trabajar a la docencia y la práctica como una actividad de aprendizaje, de formación, la pone en el plano de la burocratización, se hace por hacer, sin que eso tenga una repercusión directa en el aprendizaje del estudiante. Sí entendemos que hay 3 distintos niveles de práctica: una creativa,
una reiterativa, imitativa, y una altamente burocratizada que conduce a los estudiantes que le pierdan el sentido y el valor a la práctica. Que ahí es donde nos parece que está la muerte de la docencia. Me parece que ahí es donde está, donde le ponemos nosotros, le cavamos la tumba a la práctica docente, ¿no? Cuando caemos en este lugar, el estudiante ya no encuentra una razón de por qué es importante la práctica. Entonces piensa que la práctica va a ser importante ya cuando él egrese, porque ahí sí se va a formar. Es que como ustedes dicen una cosa, pero la verdad, la mera verdad está allá afuera. Lo que vale la pena es esta práctica ya cuando estoy en el aula de clase, cuando ya egrese. Y los profesores lo ratificamos, le decimos, aquí no te preocupes, bueno, haz eso, ya cuando salgas, pues a ver qué haces, a ver cómo te va, a ver qué aprendes. Allá es donde te vas a formar como profesor. Digo, ¿qué? Te está formando desde acá. También. Obviamente en todo el trayecto lo que van ustedes a encontrar es una estrategia y una propuesta para sistematizar y encontrarle un sentido formativo a la práctica, completita, desde el primero hasta el último semestre. No elaborando un documento, sino desde el primero hasta el último semestre. ¿Qué significa eso? Que cada vez que sistematizamos, documentamos y analizamos nuestra propia experiencia, podemos potenciar particularmente la articulación entre las teorías, entre las propuestas pedagógicas y didácticas, con un método de seguimiento que nos permita sistematizar la experiencia. ¿Qué fue o qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Por qué pasó? ¿Cómo lo diseñé? ¿Desde dónde lo diseñé? ¿Cómo analizo eso y cómo lo convierto en un objeto de reflexión y de análisis de mi docencia? Y cómo a partir de ahí puedo reorientar las acciones y decisiones que tomo. Cómo eso me permite comprenderme como maestro y en el conjunto, cómo eso me permite o me contribuye a ser un mejor docente, por ponerle un adjetivo. Entonces, obviamente todo este proceso inicia desde el primer semestre. Por eso los 2 primeros semestres están concentrados en desarrollar en el estudiante su capacidad de poder observar y analizar prácticas. Cuando yo sé observar y analizar prácticas de otro y las mías, entonces puedo tener como una herramienta que me va a acompañar a lo largo de todos los semestres. Las voy a tener como un punto de referencia para que cada vez que yo tenga que analizar mi docencia, pueda decir cómo fue que planifiqué esto, qué tomé en consideración, desde dónde lo hice, con qué referentes, qué relación tenía con el programa del curso, con los contenidos, con el enfoque, qué fue lo que logré, qué dejé de hacer, qué puedo hacer para mejorar. ¿Sí me explico? O sea, la cosa es cómo le dotamos al estudiante de esta herramienta para que no solamente se quede como un referente más dentro del trayecto de formación, sino que pueda utilizarlo y estar constantemente recurriendo a él. Cada vez que un docente aprende a sistematizar y analizar su propia práctica, se comprende más como persona y como ser humano, más como profesional de la docencia. Y aquí voy a ligar, van a ver ustedes cómo se liga esto con el planteamiento último que hacía la doctora Santillán. Cómo generamos conocimiento de la docencia, cómo construimos niveles de explicación y de comprensión de esa docencia y cómo la convertimos en texto que nos permita analizar teorías, debatir teorías, experiencias y entonces producir un tipo de conocimiento de la práctica y que para ello utilicen entonces los referentes teóricos, los referentes metodológicos, porque ese es el escenario que se perfila para la educación superior en la escuela normal. A mí me parece que eso sí se puede hacer, y se puede hacer si enseñamos al estudiante a que lo vaya descubriendo desde el inicio y que no llegue a un posgrado para ver si puede con una tesis producir tantito conocimiento. Me parece que el punto está aquí, cómo sentamos estas bases desde el inicio. En ese sentido, lo que van a encontrar ustedes en todo el trayecto de prácticas profesionales es cómo convertimos a la docencia en un objeto de estudio, a la práctica y a la propia formación. ¿Qué significa esto? Que cuando yo reflexiono acerca de la docencia, que observo lo que pasa en la docencia, que entiendo y comprendo escenarios, dimensiones educativas, etc., lo que estoy haciendo es generar un pensamiento mucho más reflexivo e indagativo por parte del estudiante. Porque cada vez que enfrenta una nueva situación, el estudiante se pregunta: ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Por qué pasó? ¿Quién está incluido? ¿Quién no está incluido? La única manera de convertir a la docencia en un objeto de estudio es preguntando y analizando lo que pasa allí. Por eso, cada vez que sistematizamos, cada vez que documentamos, cada vez que organizamos información de la práctica, tenemos materia prima para poder plantear preguntas, para poder usar conceptos, para poder recurrir a teorías, para poder recurrir a otro tipo de experiencias de investigación que son semejantes o análogas, decía yo,
pero que nos dan explicaciones acerca de qué está pasando en la docencia y cómo está pasando en la docencia. Y en ese sentido, cada vez que yo hago este ejercicio de conversión de la docencia en un objeto de estudio, obviamente lo que hacemos es reencontrarnos, sensibilizarnos, mirarnos y argumentar con referentes teóricos, metodológicos y didácticos lo que está pasando. Esa es la pequeña gran diferencia que tiene todo este trayecto de prácticas. Y con ello quiero aclarar una cosa: no estamos formando investigadores aquí, fíjense, no estamos diciendo vamos a formar un docente investigador. Por supuesto que no. Vamos a usar a la investigación, a los recursos, a las técnicas como una herramienta para comprender y analizar prácticas, para generar conocimiento de la práctica. Vamos a enseñar al estudiante a preguntar de su práctica, con preguntas sencillas, dirigidas. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Por qué pasó? ¿Desde dónde pasó? ¿Con qué referentes lo puedes entender? ¿Qué tipo de autores te dicen esto? ¿Qué preguntas le puedes hacer a esto que estás viviendo? Y entonces el estudiante pueda construir niveles de explicación primarios, si ustedes quieren, sencillos, pero con mayores referentes. Y eso es usar el asunto heurístico como un procedimiento de indagación y de reflexión que ocupa a la pregunta como un núcleo de aprendizaje básico. Y eso nos parece fundamental, porque es como le enseñamos al estudiante a preguntar acerca de la docencia y cómo le enseñamos a explicar y a comprender su docencia. Cada vez que hacemos entonces eso, podemos esclarecer y develar lo que sucede, y entonces sí puedo entender por qué participé así, por qué logré tal cosa, por qué no la logré, desde dónde pude haberlo hecho mejor, y le damos más herramientas al estudiante para tomar mejores decisiones. ¿Sí me explico? O sea, es diferente el asunto cuando le planteamos al estudiante mirar su docencia desde otro lugar. Por eso decía, hay una pequeña gran diferencia. Decían los colegas, es que eso ya se hacía. No se hacía, o sea, esto no se ha hecho. Propiamente así no se ha trabajado para ir colocando poco a poco al estudiante en ese camino, de cómo le vamos dotando de esas herramientas para llevarlo y conducirlo a niveles de aprendizaje superiores. ¿Y qué quiero decir con esto? Que pensemos en grande pero actuemos en pequeño, cositas pequeñas. El estudiante se familiariza inicialmente con la técnica, va trabajando con ella, va logrando primeros niveles de explicación, y obviamente esperamos que en el tercer semestre, en el cuarto, que ya practica, que diseña estrategias, que interviene en el aula de clase, esas estrategias tendrán que ser mucho más elaboradas, mucho más sólidas cuando termine el séptimo y octavo semestre. En el marco del trayecto de prácticas, entonces, aquí lo que está operando es una cuestión fundamental. Hay una fuerte demanda porque este trayecto, les decía yo, y no solamente por la recomendación de los colegas que están diseñando, sino también por las evaluaciones y valoraciones que se hicieron en otros estudios previos, que son parte del fundamento de la reforma, donde podamos tener una especie de equilibrio entre la formación disciplinaria, formación para la enseñanza, eso que decía Carmen hace rato, ¿no? Las matemáticas, la historia, el español, etcétera, sus fundamentos, sus principios teóricos y didácticos, con la formación psicopedagógica que tiene que ver con esto, con las cuestiones de didáctica, psicología, pedagogía, etcétera, con la práctica profesional, que es el terreno de la concreción, de la intervención directa en contexto. Entonces, tratamos de buscar un equilibrio para que, si bien el estudiante tome un curso de el álgebra, ¿no?, pueda tener muy claro que enseñar álgebra requiere de un conocimiento disciplinario, de un método de enseñanza de ese conocimiento, que tendrá que trabajarse con base en los enfoques que propone educación básica y aterrizarse en contexto. Este camino no es fácil, porque por supuesto que no, porque de repente el estudiante privilegia más el cómo enseñar que el qué y el para qué enseñar, ¿no? En eso que les decía yo, pues está muy preocupado por hacer actividades, pero no por tener este dominio, no por pensar en aprendizajes previos, no por pensar en contextos. Entonces, lo que queremos hacer es cerrar esa brecha y establecer un sano equilibrio en esta formación disciplinaria, en la formación psicopedagógica y en la formación para la docencia, en práctica, en contexto. De ahí que nosotros pensamos que esta cuestión del acompañamiento tiene que conducir a los profesores a entender una cuestión que me parece fundamental, y que todo el trayecto de prácticas se convierte en un espacio donde va a haber un montón de experiencias que son altamente complejas, tanto para los estudiantes como para los profesores de la escuela normal.
y que van a requerir de la movilización y la desestructuración de conocimientos, creencias, experiencias, opiniones y valoraciones de todos los involucrados. Yo hace rato decía, el profesor, si bien de la escuela normal es un especialista, alguien que ya tiene trayectoria, eso no impide que siga aprendiendo y movilizando sus experiencias, que movilice sus certezas y que movilice también las formas de entender esas realidades educativas. Lo va a tener que hacer. En ese sentido tendría que haber una apertura para el diálogo, el debate, el análisis, la innovación, la generación de proyectos y las formas diversas de aprender la práctica. Y es lo que les decía hace un rato, si bien en el centro de repente está el niño porque queremos llegar hasta allá, no se nos tiene que olvidar que quien es nuestro destinatario directo de este proceso es el estudiante de la escuela normal. Si tiene herramientas para poder repensar bien en contexto, considerando aprendizajes, teniendo dominio de la disciplina, seguramente va a tomar buenas decisiones en su docencia. Obviamente el acompañamiento implica alentar, detener, preguntar, fortalecer, colaborar, proponer y aprender. Por eso, este acompañamiento los coloca a ustedes como tutores de los estudiantes. Yo les propongo una lectura distinta de la tutoría en términos conceptuales, y es la que sigue. Que la tutoría no es la simple etiqueta que se le otorga a los docentes que participan en el proceso de formación inicial. Por tanto, no es la figura tradicional del centro del saber que posee todas las respuestas, cuya función es la de transmitir el conocimiento. Contrario a esto, el tutor comparte con el estudiante una vía de relación con la realidad e incluye al sujeto en esa vía, que es como una forma de praxis, de aprendizaje de ida y vuelta, este asunto de la formación. Como una cadena de filiación. Desde esta perspectiva, el docente se llama tutor no porque ejerza la tutela del desvalido, sino sostiene la función de referente destituible. El tutor sostiene la función de referencia porque se constituye en el punto a partir del cual el educando puede construir un saber y enlazarse con él. Es el lugar a donde se remite al estudiante y a partir del cual puede redescubrir, inventar, crear y recrear. Acompaña al estudiante en el proceso de recuperar y reconstruir su práctica, su saber, su experiencia. Avanza o retrocede con él. Es a veces fiel a la balanza, a veces cómplice de la transgresión del estudiante, de sus rupturas con los dogmas o cuasidogmas, de sus desobediencias con respecto a las normas metodológicas o supuestas inamovibles. A veces es dirección que pone por delante saberes ya construidos que abren el apetito del saber, y a veces es retaguardia que protege y vigilancia el encuentro del estudiante con lo nuevo, con lo inédito. Y aquí no estamos diciendo el maestro es un facilitador, es alguien que sí asume su papel. Soy tu profe y te voy a coordinar, te voy a dirigir, te voy a acompañar, te voy a detener, te voy a preguntar, te voy a cuestionar, pero también te voy a apapachar y te voy a decir, cuando estés listo, adelante maestro. Aquí hay una noción de tutoría muy clara que tiene que ver con cómo acompaño al otro, cómo lo induzco a que pregunte, a que cuestione, a que innove, a que rompa dogmas, a que también siga normas específicas, a que cree, a que elabore. Y una vez que yo lo veo y aprecio que este sujeto o esta persona o este individuo tiene el herramental para tomar conscientemente las mejores decisiones, se posiciona en ellas, entonces le digo adiós. Entonces lo dejamos ir. Y detrás de la tutela entonces implica que el profesor tenga un conocimiento mayor que el estudiante. Por supuesto que sí. Este profesor tiene que conducir y tiene que prever ciertas cosas, pero también tiene que estar en condición de aprendizaje. Entonces, si se fijan, opera de una manera doble en cómo yo como especialista, como alguien que tiene un pasito más adelante que tú, coordina, dirige, atiende, enseña. Pero como en ese mismo aprendizaje también aprendo, retrocedo y avanzo contigo. Y en esa medida entonces cada vez que damos un paso hacia adelante, si es sólido, te dejo que sigas con el siguiente paso. Pero si veo que ese paso no es sólido, te detengo y te digo, a ver, regresémonos, preguntémonos, analicemos y volvamos otra vez a comenzar. Todo esto es lo que sostiene el trayecto de prácticas profesionales. Desde ahí lo construimos y desde ahí armamos los programas. Por eso, insisto, cuando ustedes vean el primer programa y el segundo programa, van a encontrar una propuesta de trabajo y de formación que va acompañando al estudiante así, poco a poco, enseñándole poco a poco. No le estamos pidiendo que haga cosas radicalmente fuera de serie. Estamos pidiendo que haga cosas pequeñas, bien pensadas, bien analizadas, puestas que le sirvan para ir conformando
repertorio de experiencias, de vivencias, de conocimientos que pueda usar las veces que sea necesario, no solamente durante su trayecto en la escuela normal, sino una vez que egrese de la escuela normal y que se incorpora a la práctica profesional. Y si se fijan, implica dominios de diferente orden. Cuestiones del saber, de la disciplinario, por supuesto, metodológico y didáctico, por supuesto, actitudinal y de disposición, por supuesto, no hay de otra. Todo el trayecto así está armado. Eso es lo que hicimos, ese fue el fundamento, así lo construimos y espero que les haya dado un claro panorama de por dónde estamos caminando. Pues muchas gracias, que tengan buen provecho y gusto en conocerlos.